Clase 1.1. Suma de los ángulos internos de un polígono, parte 1. Con esta clase pues estamos aperturando la unidad número 4 que trata sobre paralelismo y ángulos de un polígono. Y hay una valiosa información que les invito también a leer. Volviendo pues a la clase, en el problema nos dice: trazando las diagonales desde el vértice A, divide estos polígonos en triángulos y determina cuánto suman los ángulos internos del pentágono y cuál es la diferencia entre los números de lados y el número de triángulos que se forman. Cuánto suman los ángulos internos del octágono y de cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman. Primeramente hay que recordar conceptos que se ven pues en quinto grado, que un polígono es una figura plana, cerrada, es decir, que no permite aberturas, y está formado por segmentos de líneas o por lados que son rectos, no pueden ser curvos, tienen que ser líneas rectas, y de acuerdo a la cantidad de lados que estos polígonos tengan, así se les clasifican o se les da un nombre en particular. En este caso, sobre esta misma imagen vamos a ir dando solución. En primer lugar nos preguntan cuánto es la suma de los ángulos internos del pentágono. Primero hay que determinar cuál de estos dos es pentágono. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Por la definición. Un pentágono es aquel polígono que tiene 5 lados. Entonces vamos a ver cuál de estos dos polígonos tiene 5 lados. Veamos: un lado, 2 lados, 3 lados, 4, 5 lados. Entonces, en definitiva, la figura de la izquierda es un pentágono. Es un pentágono irregular por el hecho de que, si vemos, no todos sus lados tienen la misma distancia. Pues este lado se ve obviamente más corto que este, que es más largo, y no es una medida uniforme o una medida igual. La clave está en dividir los polígonos en triángulos. Para ello vamos a ir trazando diagonales. Por ejemplo, voy a unir este punto con este punto para trazar un triángulo. Pues ustedes en su cuaderno pues lo pueden hacer estas líneas rectas, ¿verdad? Porque aquí nos quedó como una culebra. Entonces este primer triángulo vamos a pintar de color azul. Vamos a poder trazar o formar otros triángulos, y por ejemplo aquí trazando esta diagonal. Entonces este sería otro triángulo, el de color morado, y si se fijan aquí automáticamente se nos forma otro triángulo que sería el de color rojo, vamos a decir. Entonces veamos, para el caso del literal A, pues cuánto suman los ángulos internos de un pentágono. Recordemos, bueno, nos han salido tres triángulos. ¿Y cuánto mide la suma de los ángulos internos de los triángulos? Según aquí, esta definición, y si recordamos, pues los triángulos, su suma de sus ángulos internos es 180. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues multiplicar esos tres triángulos por 180 grados. Al resolver pues esta multiplicación nos va a dar 540 grados, y lo vamos a comprobar. 3 por 0 es 0, 3 por 8 24, ponemos 4 y llevamos 2, 3 por 1 es 3, más 2 que llevamos 5, 540 grados. Entonces esa es la suma de los ángulos internos de un pentágono. Ahora, en el literal B nos dicen cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman. Primero identifiquemos cuántos lados tenía. Pues tenía 5 lados. ¿Cuántos triángulos resultaron? Pues resultaron 3 triángulos. Hagamos la diferencia, sería 5 menos 3. Eso nos da un resultado de 2. Ahora, vamos con el literal C. Dice: ¿cuánto suman los ángulos internos de un octágono? Pues este tiene que ser el octágono. Y si contamos los lados, pues efectivamente salen 8 lados. Y este sí pareciera ser un octágono regular, es decir, un polígono de 8 lados, que todos sus lados pues miden lo mismo. Si se fijan, pareciera que todos sus lados tienen la misma distancia, la misma longitud. En este caso, como no nos dan mayor información, pues no podemos tener certeza de ello. Pero
Eso es lo que parece. Ahora vamos a seguir el mismo procedimiento uniendo vértices para ir formando triángulos. Aquí tengo un primer triángulo, lo vamos a pintar de color azul y pues vamos a ir formando más triángulos. Si uno este vértice, aquí se me forma otro triángulo. Es de tener un poco de imaginación. Vamos a usar pues más colores para ir diferenciando. Vamos a trazar aquí otra diagonal y aquí se forma otro triángulo. Trazamos otra diagonal y se nos forma otro triángulo. Podemos trazar aquí y aquí tenemos otro triángulo. Y pues por último vamos a ver este otro triángulo que se nos formó, que lo vamos a pintar de amarillo. Entonces veamos cuántos triángulos nos han resultado. Nos ha resultado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces para el caso del literal C tenemos 6 triángulos. Entonces calculemos la suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Cómo sería? Los 6 triángulos que formamos por los 180 grados que tienen cada uno de esos triángulos. Y esto es pues justamente contenidos o clases de quinto grado, que aquí nos recuerdan por medio de esta pista. Entonces 6 por 0 es 0, 6 por 8 pues nos da 48, ponemos 8 y llevamos 4, y 6 por 1 es 6 más 4 que llevamos 10, es decir que nos da 1080 grados la suma de los ángulos internos de un octágono. Ahora en el literal D tenemos que hacer la diferencia. En este caso pues veamos cuántos lados tenía, 8, pues por eso es un octágono. ¿Y cuántos triángulos resultaron? Pues 6. Entonces la resta sería 8 menos 6 igual a 2. Entonces si nos fijamos, la resta es constante, por lo visto. En estos dos polígonos la respuesta nos da 2. Entendamos más por medio del comprende. Dice, en todo polígono, al trazar las diagonales, se forma un total de triángulos igual al número de lados, menos 2. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos de un polígono de n lados es es 180 por n menos 2. Es decir, aquí nos da la fórmula. Y este 2 que nosotros determinamos, pues tiene relación. Si nosotros, en el caso del pentágono, pues a 5 le quitábamos 2, nos daban los 3 triángulos. Y efectivamente era 3 por 180. En cambio, pues en el caso del octágono, a 6 le quitábamos 2. Perdón, a los 8 lados le quitábamos 2, nos daba 6. Y eso es lo que multiplicábamos por 180 y nos daba la suma de los ángulos internos de un triángulo. Es decir, pues que en otras palabras estábamos aplicando la fórmula sin darnos cuenta. Por ejemplo, la forma de aplicar la fórmula sería la siguiente. Pues sería, en este caso para el pentágono son 5 lados. La fórmula es 180 por n menos 2. Entonces eso sería igual 180 menos n, sería la cantidad de lados. Como esto es un pentágono, tiene 5 lados, 5 menos 2, ¿verdad? Y aquí nos va a quedar 180, aquí es un por 5 menos 2, 3, y 180 por 3 nos da 540 grados, ¿verdad? Entonces esta sería la forma de cómo utilizar la fórmula que descubrimos o determinamos. Y para el caso del lapicito dice encuentra la suma de los ángulos internos de un eniágono o un dodecágono. Eniágono pues hace referencia que tiene 9 lados ese polígono y un dodecágono tiene 12 lados. Entonces en este caso se puede realizar los dos porque solamente es cuestión de utilizar la fórmula, son cálculos básicos.